Cuando uno va subiendo para el castillo de Edimburgo, en Escocia, a mano derecha se encuentra una construcción de 3, 4 pisos, donde está el Museo de los Escritores. En ese Museo de los Escritores existen libros, objetos, bueno, todo lo que corresponde a un museo, de 3 escritores escoceses. De Robert Louis Stevenson, ahí están sus botas de viajero. El poeta nacional de Escocia, Robert Burns, con su escritorio. Y en tercer lugar, el escritor emblemático también en la poesía, en la novelística escocesa, que es Walter Scott. Ahí está su escritorio, su máquina de escribir. Scott fue un escritor que fue editor también, fue abogado, poeta, quería ser el gran poeta escocés, poeta romántico. Pero cuando fracasó su editorial o disminuyeron sus ventas y su poesía no rendía mucho, entonces para sobrevivir él había abandonado un poco ya el derecho. Descubrió que escribir la historia de Europa, de Inglaterra, inicialmente de Escocia, novelarla, es decir, escribirla como novela, podría irle mucho mejor. Y efectivamente sus novelas comenzaron a ser un éxito. Curiosamente las publicaba con seudónimo. Él quería ser poeta, entonces reservaba su nombre como poeta y utilizaba seudónimos para sus novelas. Finalmente, Walter Scott publicó a finales, él nace en 1700 y ya en 1819 publica su gran obra, o una de sus mejores obras, que es Ivanhoe. Ivanhoe es una novela que cuenta la historia de un tema que es muy de esa época, que son las guerras, y de muchas épocas también, las guerras entre los reyes, entre los estados, y en medio de eso, pues todas las urdimbres que se dan entre los reyes y entre las personas que están a su alrededor. Vamos a cogerle el tono a esta novela, que incluye los comienzos de otra novela que va a ser la historia de Robin Hood, que luego hacia finales de 1800 va a convertirse en otra novela también, las aventuras de Robin Hood. Estamos con Ivanhoe. Cojámosle el tono a la primera página. En aquel hermoso cantón de la dichosa Inglaterra, bañado por las cristalinas aguas del río Don, se extendía antiguamente una inmensa floresta que ocultaba la mayor parte de los valles y montañas que se encuentran entre Sheffield y la encantadora ciudad de Doncaster. Aún existen considerables restos de aquel bosque en las magníficas posesiones de Wandsworth, Wharncliffe Park y en las cercanías de Rotterdam. Este fue, según la tradición, el teatro de los estragos ejecutados por el fabuloso dragón de Wantley. Allí se dieron algunas batallas libradas en las guerras civiles, cuando peleó la Rosa Encarnada contra la Rosa Blanca, y allí también campearon las partidas de valientes proscriptos, tan celebrados por sus hazañas en las populares canciones de Inglaterra. Este
es el principal sitio de la escena de nuestra historia, cuya fecha se refiere a los postreros años del reinado de Ricardo I, Corazón de León, época en que los deseos de sus vasallos, más bien que fundadas esperanzas, hacían creer que regresaría del cautiverio en que le había encerrado la perfidia al volver de Palestina. La nobleza, cuyo poder no conocía freno en el reinado de Esteban, y de la cual toda la gran prudencia de Enrique II solo pudo lograr que conservase cierta muestra de sumisión a la corona, recobró de pronto su antigua insolencia, entregándose a ella con el más imprudente desenfreno. La intervención del Consejo de Estado era mirada por los nobles con el más alto desprecio. Ellos reforzaban sus tropas, fortificaban sus castillos, aumentando el número de sus posesiones a costa de los pacíficos vecinos, que reducidos a un estado de vasallaje, ponían el mayor conato para lograr el mando de algunas fuerzas suficientes, a fin de adquirir cierto carácter de importancia en la civil discordia, porque estaba ya el país amenazado. La nobleza, que seguía a la de los grandes varones y que según las leyes de Inglaterra debía estar a cubierto de la tiranía feudal, llegó a verse en la posición más precaria y expuesta. Y los nobles, que en categoría seguían a los varones, eran designados con el nombre de franklines en castellano. Estos comúnmente se ponían bajo la protección de algún poderoso vecino, o tal vez aceptaban algún cargo feudal en sus castillos, o bien se comprometían a ayudarle en sus proyectos por medio de un tratado de alianza que garantizaba del modo posible su tranquilidad durante cierto término, aunque a costa de su independencia y de tener que figurar en las arriesgadas empresas que tomaran a su cargo sus protectores. Empresas siempre dictadas por el orgullo, la arrogancia o la temeridad. Los franklines, que deseaban librarse de la despótica autoridad de los grandes varones, observando una conducta pacífica y descansando en las leyes del país, aunque holladas las más veces en aquella azarosa época, se veían continuamente perseguidos y arruinados. Llegaba la tiranía de los señores feudales a oprimirlos por todos los medios, no faltándoles nunca pretexto para vejarlos, aunque jamás le hallaban para favorecerlos. Ustedes notan que ya ahí está configurada la gran tensión entre unos y otros. Walter Scott logró, y ese es su gran valor, convertir una historia de guerras, de contradicciones entre estados, entre ambiciones de algunos que querían tumbar al rey, subirlo, la lucha con los señores feudales, y logra convertir esto en una gran novela, y en todas las grandes novelas que escribió él, y que posteriormente se llamaron la novela histórica. Son novelas, a pesar de tener un referente real, son ficciones. Ivanhoe, la gran novela de Walter Scott. No olviden suscribirse si lo desean y nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias.